Lo que la Iglesia ocultó durante siglos está a punto de ser revelado. Documentos secretos encontrados revelan un escándalo prohibido dentro de los conventos del Renacimiento. ¿Estás preparado para conocer la verdad? Durante siglos, los conventos fueron retratados como lugares de devoción y pureza. Pero lo que ocurría detrás de esos muros de piedra era muy diferente de lo que la historia oficial nos cuenta. Algunas monjas no eligieron la vida religiosa, fueron forzadas a ella. Jóvenes nobles, encerradas contra su voluntad, sin vocación, viviendo una vida de represión y deseos prohibidos. Pero el deseo, cuando es reprimido, solo se vuelve más intenso. Y en conventos como el convento de San Leonardo, en Florencia, estas jóvenes no solo desafiaron las reglas impuestas por la Iglesia, sino que crearon un mundo secreto de fiestas, amantes prohibidos y lujuria oculta. Hoy, documentos antiguos y diarios ocultos nos muestran la verdad que nadie quería que supiéramos. Historias de monjas que rompieron sus votos, de encuentros clandestinos entre sacerdotes y monjas, y de un sistema que prefirió silenciar a estas mujeres antes que permitir que sus secretos fueran revelados. ¿Qué ocurría realmente dentro de los conventos del Renacimiento? ¿Y qué hizo la Iglesia para ocultar todo esto? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar por completo tu visión sobre la historia religiosa. Imagina que eres una joven de una familia noble en la Italia del siglo XV. Creciste rodeada de lujo, fiestas y promesas de un futuro brillante. Pero de repente, tu vida toma un giro inesperado. Tu familia decide que no tendrás un matrimonio digno, no porque no seas bella o inteligente, sino porque tus padres no quieren pagar un dote. Y así, sin opciones, te envían a un convento, un lugar donde tus deseos y anhelos ya no tienen importancia. Las puertas se cierran detrás de ti. El olor a incienso, los pasillos fríos y las paredes de piedra se convierten en tu nuevo hogar. Te ves obligada a vestir un hábito pesado, cubriendo tu cuerpo, ocultando tu cabello, sofocando tu identidad. Allí, tu rutina es rígida, oraciones al amanecer, trabajo arduo durante el día y más oraciones por la noche. Todo lo que conocías de la vida exterior desaparece y tu única compañía son las otras monjas, algunas que, al igual que tú, nunca quisieron estar allí. Pero, ¿qué sucede cuando el deseo, ese instinto humano imposible de apagar, comienza a despertar? Cuando el toque de la tela áspera contra la piel no es suficiente para calmar los pensamientos que surgen en la soledad de la noche. Cuando el silencio forzado se vuelve ensordecedor y el calor prohibido se extiende por el cuerpo. Para muchas mujeres encerradas a la fuerza, el convento no era un lugar de paz espiritual, sino una prisión donde la carne ardía bajo el peso de la represión. Algunas monjas encontraban consuelo en otras, en miradas prolongadas durante los servicios religiosos, en toques discretos durante las tareas diarias. Otras esperaban ansiosas la visita de un confesor, porque sabían que entre las palabras de penitencia y los murmullos de las oraciones podría haber algo más, algo que la Iglesia nunca permitiría, pero que, en los pasillos oscuros y habitaciones secretas, se volvía inevitable. A la monja se le enseñaba a ser sumisa, a obedecer sin cuestionar. Pero detrás de los muros sagrados, donde el deseo era reprimido al extremo, la tentación se volvía aún más irresistible. El Renacimiento trajo consigo una revolución cultural y artística, pero también fue un período en el que el placer y la carne fueron celebrados fuera de las reglas impuestas por la moral religiosa. Y si el mundo exterior vivía ese despertar, ¿cómo podrían las monjas encerradas ignorar lo que pulsaba dentro de ellas? Los conventos del Renacimiento, por más que fueran vistos como refugios de pureza y devoción,
escondían historias que desafían todo lo que se enseñó sobre la castidad y la santidad. Entre ellos, uno de los más notorios era el convento de San Leonardo, en Florencia. Oficialmente, un lugar de oración y penitencia, pero en las sombras escondía secretos que jamás podrían ser confesados. En el interior del convento, el día estaba marcado por rutinas rígidas, oraciones incesantes, ayunos, trabajo arduo, pero la noche pertenecía a otro mundo. Las velas ardían en silencio, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra. En los pasillos oscuros, los pasos descalzos resonaban de forma contenida, mientras risas ahogadas se mezclaban con el sonido del viento nocturno. El convento de San Leonardo tenía una regla silenciosa entre las monjas. Lo que sucedía después de que las puertas se cerraban jamás podría ser mencionado al amanecer. Los relatos históricos sugieren que algunas de las jóvenes monjas, muchas de ellas pertenecientes a familias nobles y sin vocación religiosa, encontraron maneras de transformar el encierro en un juego de deseo prohibido. Fiestas secretas ocurrían en los jardines escondidos, donde los hábitos pesados eran desatados y revelaban vestidos de seda por debajo. El vino, contrabandeado por sirvientes y cómplices de fuera, circulaba libremente, haciendo que los límites entre fe y tentación se disolvieran. Los visitantes de esas noches eran cuidadosamente elegidos. No solo eran sacerdotes que usaban su influencia para entrar en esos encuentros clandestinos, sino también nobles y políticos que sabían lo que ocurría allí. Los encuentros comenzaban con conversaciones sutiles, gestos discretos, miradas que transmitían promesas silenciosas. Pero pronto, lejos de los ojos de las superiores, las reglas se olvidaban. En el calor de la noche, las monjas dejaban de ser siervas de Dios para convertirse en dueñas de sus propios deseos. Hay relatos de que los encuentros más íntimos ocurrían en los propios cuartos de las monjas. La débil iluminación de las velas ocultaba lo que sucedía entre las sábanas de lino. Algunas jóvenes esperaban ansiosas las visitas, sabiendo que la oscuridad de la noche encubriría sus secretos. Otras, inicialmente dudosas, pronto descubrían que la privación generaba un deseo aún más intenso, imposible de ser negado. Pero no todo era placer escondido. Algunas de esas relaciones no solo se basaban en la pasión, sino en la manipulación. Muchas monjas, ingenuas y sin experiencia con el mundo exterior, se convertían en presas fáciles para aquellos que sabían cómo usar el poder. Sacerdotes, influyentes y nobles poderosos intercambiaban favores por sumisión, y una vez involucradas en esos encuentros, escapar se volvía imposible. Sin embargo, el convento de San Leonardo no fue el único. El Renacimiento estaba lleno de conventos donde las reglas del Vaticano eran solo un pretexto y donde la lujuria florecía en secreto. La única diferencia era que, mientras algunos de estos escándalos permanecieron enterrados, las historias del convento de San Leonardo fueron demasiado lejos para ser olvidadas. Dentro de los muros del convento de San Leonardo, el deseo debía ser enmascarado por la santidad. El día estaba marcado por la rigidez de la rutina religiosa, donde los cantos y oraciones resonaban en los pasillos de piedra fría. Pero por la noche, cuando las antorchas se apagaban y el silencio dominaba los claustros, la seducción susurraba entre las sombras. Lo que comenzaba con miradas inocentes, pronto se convertía en un juego peligroso. Un juego donde la tentación se escondía bajo el disfraz de la devoción. Los encuentros entre monjas y sus amantes no ocurrían por casualidad. Todo era planeado con precisión, como una danza secreta donde cada paso debía ser calculado. Algunas monjas más experimentadas actuaban como mediadoras, asegurándose de que las jóvenes supieran exactamente cómo y cuándo actuar. Había
Cartas codificadas, mensajes discretos pasados durante las confesiones e incluso pequeños símbolos dejados en los pasillos, un velo doblado de manera diferente, una vela encendida en un horario inesperado. Esos signos indicaban cuándo y dónde ocurrirían los encuentros prohibidos. La espera era parte del placer. El simple toque de un sacerdote al ofrecer la hostia durante la misa podía transformarse en una promesa silenciosa. Los ojos se encontraban en el altar, manteniéndose un segundo más de lo permitido. Para algunas, eso ya era suficiente para hacer que el corazón se acelerara, el cuerpo despertara a un deseo que jamás debería existir. Pero para otras, ese deseo debía consumirse, y cuando caía la noche, los encuentros prohibidos se volvían inevitables. Las monjas que participaban en esos encuentros sabían que no podían ser descubiertas. Para evitar la sospecha de las madres superiores, utilizaban pasajes escondidos dentro del convento. Pequeñas puertas disimuladas conducían a pasillos estrechos, donde los amantes caminaban apresuradamente hasta los cuartos que servían de refugio para sus transgresiones. Al principio, algunas temblaban al abrir la puerta a un hombre que jamás debía estar allí. El olor del incienso aún impregnaba los hábitos, recordándoles el voto de castidad que habían hecho. Pero cuando los mantos caían al suelo y las manos se encontraban, todo eso desaparecía. Los besos eran urgentes, los toques venían cargados de un deseo reprimido durante demasiado tiempo. El pecado ya no parecía un peso, sino una liberación. No solo eran los sacerdotes los que se involucraban en esos encuentros. Muchos nobles de Florencia, protegidos por la influencia y el dinero, hacían acuerdos secretos para poder visitar a las jóvenes monjas. Las noches de fiestas dentro del convento, iluminadas por la luz débil de las velas, eran solo el inicio. Después de los banquetes y el vino, las parejas se retiraban a los claustros oscuros, donde las reglas de la iglesia ya no tenían sentido. El secreto era la única garantía de supervivencia. Si eran descubiertas, el castigo sería cruel. Confinamiento perpetuo, tortura o incluso la muerte disfrazada de enfermedad súbita. Para evitar sospechas, las monjas se protegían con una red de complicidad dentro del convento. Algunas mantenían relaciones con las propias madres superiores, asegurándose de que ellas cerraran los ojos ante lo que ocurría. Otras sobornaban a los sirvientes, intercambiando favores por silencio. Pero no todas tuvieron la suerte de mantener sus secretos ocultos. Siempre existía el riesgo de traición. Una monja celosa, una madre que sospechaba demasiado, un desliz en el momento equivocado. Bastaba un error para que todo se desmoronara. Y cuando eso ocurría, el escándalo se sofocaba de la manera más brutal posible. El convento de San Leonardo se hizo famoso precisamente porque algunas de estas historias escaparon al control de la iglesia. Testigos informaron que en ciertas noches se oían gritos provenientes de los cuartos más apartados, seguidos de un silencio absoluto. Nadie sabía exactamente qué ocurría, pero las monjas que desaparecían nunca más eran vistas. El secreto era la única garantía de supervivencia. Si eran descubiertas, el castigo sería cruel. Confinamiento perpetuo, tortura o incluso la muerte disfrazada de enfermedad súbita. Para evitar sospechas, las monjas se protegían con una red de complicidad dentro del convento. Algunas mantenían relaciones con las propias madres superiores, asegurándose de que ellas cerraran los ojos ante lo que ocurría. Otras sobornaban a los sirvientes, intercambiando favores por silencio, pero no todas tuvieron la suerte de mantener sus secretos ocultos. Siempre existía el riesgo de traición. Una monja celosa, una madre que sospechaba demasiado, un desliz en el momento equivocado. Bastaba un error para que todo se desmoronara. Y cuando eso ocurría,
el escándalo se sofocaba de la manera más brutal posible. El convento de San Leonardo se hizo famoso precisamente porque algunas de estas historias escaparon al control de la iglesia. Testigos informaron que en ciertas noches se oían gritos provenientes de los cuartos más apartados, seguidos de un silencio absoluto. Nadie sabía exactamente qué ocurría, pero las monjas que desaparecían nunca más eran vistas. Siglos después, historiadores encontraron registros de algunas de estas relaciones prohibidas. Diarios secretos, cartas escondidas en paredes falsas e incluso confesiones escritas en pergaminos antiguos revelaron lo que nadie se atrevía a admitir. Lo que comenzó como un juramento de castidad y fe, muchas veces terminaba en los brazos de un amante prohibido, en noches donde el deseo era más fuerte que la moralidad. Pero lo que esos diarios no revelan es qué ocurrió con aquellas que fueron descubiertas. ¿Fueron castigadas? ¿Silenciadas? ¿O de alguna forma lograron escapar del cruel destino que la iglesia les reservaba? Lo que sabemos es que tras los muros del convento, el pecado era practicado con fervor, y la santidad muchas veces era solo una ilusión. Para muchas monjas que se dieron a la tentación y al deseo prohibido, el placer duraba solo unas noches. Pero el precio de sus pecados podría perseguirlas por el resto de sus vidas, si tenían suerte. Para aquellas que fueron descubiertas, el castigo era implacable. El convento, que antes era un refugio de secretos y placeres ocultos, se convertía en un lugar de terror, donde la propia iglesia decidía el destino de quienes se atrevían a desafiar sus reglas. Entre los riesgos más temidos estaba uno que era imposible de ocultar por mucho tiempo: el embarazo. El cuerpo que antes era moldeado por el hábito pesado comenzaba a mostrar señales de la transgresión. El vientre que crecía era un testimonio silencioso de lo que sucedía en las sombras. El problema: ninguna monja podía dar a luz sin que esto se convirtiera en un escándalo. Cuando una monja quedaba embarazada, solo había 3 caminos posibles, y ninguno de ellos era misericordioso. Algunas eran obligadas a abortar en secreto, sometidas a procedimientos brutales realizados dentro de los propios conventos, a menudo con hierbas y métodos primitivos que las dejaban al borde de la muerte. Otras eran aisladas, encerradas en celdas frías hasta que daban a luz, y sus bebés eran arrancados a la fuerza, entregados a orfanatos o, en algunos casos, simplemente eliminados para que nadie supiera que habían existido. Pero existía un tercer camino, aún peor para aquellas que fueran consideradas ejemplos de desobediencia. La monja podría ser condenada al confinamiento perpetuo. Esto significaba ser encerrada en un espacio minúsculo dentro del convento, a menudo sin ventanas y con solo una pequeña abertura para recibir comida. Estas mujeres eran dejadas allí hasta que la muerte las llevara, un destino peor que cualquier infierno que la iglesia pudiera predicar. No todas las monjas descubiertas eran castigadas inmediatamente. Algunas de ellas, al darse cuenta de que estaban a merced de sacerdotes, obispos o nobles, se veían obligadas a aceptar un nuevo destino: la sumisión total. Una vez que su secreto era descubierto por alguien poderoso, se volvían vulnerables al chantaje y al abuso continuo. Los mismos sacerdotes que las sedujeron usaban el miedo para asegurarse de que jamás los traicionaran. Decían que si se confesaban, serían acusadas de ser las únicas culpables, y la iglesia, siempre protectora de sus miembros masculinos, jamás cuestionaría la palabra de un hombre sobre la de una mujer. Para evitar un castigo aún más severo, muchas de estas monjas acababan entregándose repetidamente a esos encuentros, ya no como un deseo, sino como una forma de supervivencia. Otras eran utilizadas como moneda de cambio.
Los escándalos dentro del convento de San Leonardo muestran que algunas de estas jóvenes fueron prestadas a nobles influyentes, quienes garantizaban favores políticos y protección a la Iglesia a cambio de la oportunidad de visitar ciertas monjas elegidas. La pureza femenina, que debería ser inquebrantable dentro de los muros sagrados, se convertía en un objeto de negociación entre aquellos que detenían el poder. Cuando un escándalo amenazaba con hacerse público, la Iglesia actuaba rápidamente. Las monjas eran interrogadas, obligadas a confesar sus pecados bajo amenaza de castigo eterno. Algunas eran sometidas a torturas psicológicas, encerradas en celdas oscuras durante semanas, obligadas a ayunar hasta casi perder la conciencia. El objetivo no era solo castigarlas, sino romperlas completamente. Otras no tenían la oportunidad de defenderse. Simplemente desaparecían, llevadas a clausuras donde jamás serían vistas nuevamente. Sus nombres eran borrados de los registros del convento como si nunca hubieran existido. Para aquellas que, de alguna manera, lograban escapar de ese destino, existía un último castigo: el ostracismo total. Si eran expulsadas del convento, no podían regresar a sus familias, pues serían una deshonra para su nombre. Solas y sin recursos, muchas acababan viviendo en las calles o en burdeles, donde sus cuerpos eran explotados de una forma aún peor que en los conventos que habían dejado. Los registros históricos sobre estos castigos son escasos, no porque no hayan ocurrido, sino porque la Iglesia hizo todo lo posible para borrar estos capítulos de su historia. Lo que se sabe proviene de diarios escondidos, confesiones hechas en secreto y documentos encontrados siglos después. Las mujeres que sufrieron estos castigos nunca obtuvieron justicia. Sus cuerpos y almas fueron consumidos por el sistema que debía protegerlas, pero que en realidad las utilizó y desechó cuando fue necesario. El convento de San Leonardo puede haber sido solo uno de los lugares donde ocurrieron estos abusos, pero la verdad es que la práctica era mucho más común de lo que se imagina. Muchos otros conventos de la época también eran centros de escándalos encubiertos, donde el deseo y el poder se mezclaban de manera explosiva y donde el precio de la transgresión siempre se pagaba en silencio y sufrimiento. La Iglesia siempre supo que debía mantener su imagen intocable. Para los fieles, los conventos eran lugares de pureza y santidad, donde las mujeres dedicaban sus vidas al servicio divino. Pero ¿qué sucedía cuando esta ilusión se veía amenazada por escándalos que podrían empañar siglos de autoridad moral? La respuesta siempre fue la misma: el silencio absoluto y la eliminación de cualquier evidencia. Tan pronto como los rumores sobre fiestas prohibidas y relaciones ilícitas comenzaron a propagarse, los líderes de la Iglesia actuaron. El Vaticano no podía permitir que la verdad saliera a la luz, y estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para asegurar que esos secretos murieran junto con aquellos que los conocían. El primer paso para encubrir los escándalos era manipular los registros. Los nombres de las monjas involucradas simplemente desaparecían de los archivos oficiales. Muchas eran rebautizadas dentro de la propia institución y trasladadas a conventos distantes, donde pasaban el resto de sus vidas encerradas, sin contacto con el mundo exterior. Otras eran borradas de una manera aún más definitiva. Sus muertes eran forjadas, sus cuerpos ocultos y su existencia negada. Los diarios secretos que algunas monjas escribían eran destruidos tan pronto como eran descubiertos. Los manuscritos eran quemados en hogueras internas, las páginas arrancadas y las cartas comprometedores desaparecían misteriosamente. Cualquier documento que pudiera probar las transgresiones era considerado peligroso y, por lo tanto, debía ser eliminado. Pero no todas las evidencias podían ser borradas tan fácilmente.
Algunas cartas y diarios fueron escondidos antes de ser descubiertos, sellados dentro de las paredes o enterrados bajo el suelo de piedra de los conventos. Siglos después, algunos de estos registros comenzaron a salir a la luz, revelando fragmentos de las historias que la Iglesia intentó enterrar. Además de la destrucción de las pruebas físicas, la Iglesia utilizaba otra arma aún más poderosa para asegurar que los escándalos nunca fueran revelados: el miedo. Las monjas que sabían demasiado eran obligadas a hacer juramentos de silencio. Se les amenazaba con severos castigos si se atrevían a confesar lo que habían visto o vivido. Algunas llegaban a creer que hablar significaba condenación eterna, un pecado imperdonable contra Dios. El propio confesionario, que debía ser un lugar de absolución, se convertía en un instrumento de coerción, donde las monjas eran presionadas a mantener sus secretos encerrados dentro de ellas hasta la muerte. En casos más extremos, la Iglesia no dudaba en recurrir a la fuerza bruta. Algunas monjas que amenazaban con exponer la verdad fueron torturadas, encerradas en celdas de aislamiento o simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Sus destinos nunca fueron registrados, pero hay indicios de que muchas fueron asesinadas para garantizar que sus secretos jamás llegaran al conocimiento público. Otro aspecto poco hablado sobre el encubrimiento de estos escándalos era la implicación de figuras poderosas de la nobleza. Muchos de los amantes secretos de las monjas eran hombres influyentes, miembros de familias aristocráticas, políticos o incluso sacerdotes de alto rango. Si la verdad salía a la luz, no solo la Iglesia quedaría manchada, sino también aquellos que poseían gran influencia en la sociedad renacentista. Para evitar que esto ocurriera, se hacían acuerdos secretos. Algunos nobles ofrecían grandes donaciones a la Iglesia a cambio del silencio absoluto. Otros utilizaban su influencia para asegurarse de que las investigaciones fueran cerradas antes de siquiera comenzar. Muchas veces, cuando un escándalo amenazaba con salir a la luz, la respuesta de la Iglesia era simple: transferir el problema a otro lugar. Los conventos se cerraban o reformaban, y las monjas involucradas eran dispersadas en otros monasterios, donde eran mantenidas bajo estricta vigilancia. Pero no todos los secretos pudieron ser enterrados. A pesar de todos los esfuerzos de la Iglesia, algunas historias sobrevivieron al paso del tiempo. A lo largo de los siglos, los historiadores han encontrado relatos de escándalos dentro de los conventos, testimonios de exmonjas que lograron escapar y documentos que revelan detalles perturbadores sobre lo que ocurría dentro de los muros sagrados. Manuscritos recuperados hablan de noches de lujuria, de monjas embarazadas escondidas en celdas subterráneas y de cuerpos de bebés enterrados dentro de los conventos. En algunos casos, las investigaciones fueron rápidamente interrumpidas por órdenes superiores, una clara indicación de que alguien aún quería mantener esos secretos ocultos. Pero lo que más intriga a los investigadores es lo que aún no se ha descubierto. ¿Cuántos diarios secretos siguen enterrados dentro de las paredes de los antiguos conventos? ¿Cuántas historias fueron silenciadas antes de que pudieran ser registradas? Y lo más importante, ¿hasta qué punto llegó la Iglesia para proteger su propia imagen? La verdad puede que nunca sea completamente revelada, pero los fragmentos que han sobrevivido son suficientes para probar que, detrás de la santidad de los conventos renacentistas, existía un mundo donde el deseo, el pecado y el poder se mezclaban de forma peligrosa, y donde aquellos que se atrevieron a desafiar las reglas pagaron el precio más alto. Hoy en día, esos conventos históricos aún existen, pero sus muros ya no pueden esconder lo que realmente sucedió allí. Los registros secretos, los diarios y los documentos encontrados
prueban que la lujuria y el deseo nunca fueron realmente prohibidos en esos lugares. Por el contrario, la represión extrema solo hizo que todo sucediera de forma más intensa y clandestina. Las monjas del Renacimiento pueden haber sido obligadas a esconder sus deseos, pero su historia no pudo ser borrada. Y la gran pregunta que queda es, ¿cuántos otros conventos ocultaron historias similares? ¿Cuántos secretos aún no han sido revelados? La verdad es que el deseo siempre encontró una forma de sobrevivir, incluso tras las paredes de piedra de los conventos más rigurosos.